Shalom, shalom, bienvenidos. Anoche comenzamos Hanukkah del 2023. Hoy a la noche comienza Shabbat y encendemos antes la segunda vela de Hanukkah de este año. Así que Hakurim Sameach, que sea una fiesta de luz para todos ustedes y que esa luz lleve al shalom, a la paz, a la bendición, que la tierra de Israel y todos sus habitantes nobles y justos tengan bendiciones y dicha, que la guerra termine, que para los malvados caiga el sagrado peso de la justicia y que no haya más gente maliciosa que apoya terrorismo y maldad. Y ahora vamos al tema de este video concretamente, que quizás lo podremos vincular tanto con el Shabbat de esta semana, de la Parashá Vayeshev, como con el Shabbat este especial que es Hanukkah. Y dice, un chiste me mandó un amigo hoy temprano en la madrugada. Vemos a lo que sería Adán y Eva, vemos lo que sería el jardín del Edén, según lo imaginó, no entiendo el nombre del autor, Totor o lo que sea, y dice, ¿cuál es mejor? Pregunta, pareciera la mujer al hombre. ¿Comer del árbol del conocimiento y ser pateados para afuera, echados del paraíso? ¿O quedarse acá adentro sin tener nada de lo que hablar? Me pareció un chiste muy inteligente, muy original, y lo voy a volver a decir bien sencillo. En el Edén, Eva le pregunta a Adán, ¿qué preferís? ¿Quedarte en el paraíso sin nada de lo cual hablar, viviendo una vida como rutinaria? ¿O comer del árbol del conocimiento y ser echados del paraíso? Pregunta brillante. Se supone que es un chiste, pero me dio para pensar y para decir este video que lo voy a hacer muy breve. Dicen nuestros sabios que el ego, el Yetzer Hará, la parte que nos lleva a desear cosas que son prohibidas y hasta incluso negativas, es imprescindible en el ser humano. Es una cualidad natural de los animales, entre ellos el hombre. No tiene nada en especial de negatividad, no es Satanás como un ángel demoníaco que nos quiere llevar al demonio, no es un demonio que está dentro nuestro que nos obliga a pecar o a hacer cosas negativas, es una función natural del ser humano, el querer sobrevivir, para lo cual uno no mide consecuencias si está solamente con esa base del ego. Uno hace lo posible para sobrevivir. Cuando esa base es usada correctamente, el ego ahí es genial. Cuando ese ego, el Yetzer Hará, el deseo de lo negativo, se descompensa, se desequilibra y empieza a no ser solamente para sobrevivir, empiezan a sobrevenir todo tipo de cosas negativas para uno o para el prójimo o para el medio ambiente también. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios hace mucho tiempo, el ego, el Yetzer Hará, es imprescindible para esta vida. Como bien dice Eva en este chiste, ¿qué haríamos en el mundo sin el Yetzer Hará, sin haber comido del árbol del conocimiento? Estaríamos satisfechos de comida, no tendríamos problemas de salud, tendríamos una larga vida que hasta pareceríamos inmortales por lo larga que es. Habría todo muy calmo, todo muy rutinario, todo muy simple, todo sin esfuerzo. Y no habría tampoco como ganas de tener hijos, ni de emprender nada nuevo, ni de aventurarse a descubrir cosas. Sería una vida dentro del útero, donde estamos colmados en nuestras necesidades, donde no tenemos nada que explorar más que muy poquito, lo necesario, donde está todo controlado, la humedad, la temperatura, etc. Es una vida opaca. Y no quiere Dios que eso sea así. Por eso, en ese ego natural que les dije que tienen todos los animalitos, al ego del hombre, al Yetzer Hará, se le aplicó también la conexión con la Neshama, con lo que somos realmente, que es el espíritu, lo cual hace que el ego pueda ser desbordante. Por eso los sabios dicen también, aquel que está más alto en la escala espiritual tiene un ego, un Yetzer Hará, mucho más importante, más pesado. ¿Por qué? Porque entra en conflicto su necesidad de infinitud, que es la Neshama, su escala en la ascensión espiritual, que lo lleva a tener también mayores propensiones a hacer cosas negativas, no porque sea malo, sino porque su amplitud es más grande, su capacidad es más grande, su haber ingerido del árbol del conocimiento es más grande. Y acá, algo que debemos entender muy bien y que el autor del chiste o no lo puso porque no sabía o no lo puso porque no le convenía para el chiste, pero no es el árbol del conocimiento, porque según dicen nuestros sabios, Adán, esta pareja, tenían el conocimiento de todo, sabían todo lo que corresponde al mundo espiritual, sabían del mundo físico, tenían una visión clara de lo que estaba pasando en todo el universo, eran como
somos nosotros al estar descarnados del cuerpo, unidos a la fuente de conocimiento universal. Por lo tanto, no era el árbol del conocimiento de saber que, bueno, estos son matemáticas, aquello es un país, eso otro es un árbol. Ese no era el conocimiento al cual habilitaba el árbol del conocimiento, sino que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un árbol, o una metáfora, una llave, como le quieran decir, que abre un canal en nuestra mente en la cual se empieza a perturbar el canal de la luz con el canal de la oscuridad y se empieza a hacer una mezcolanza en donde no sabemos distinguir qué es bueno y qué es malo, qué Dios quiere y qué Dios dice, eso mejor que no. Está en el mundo con alguna finalidad, pero no es lo que tú precisas en este momento. Por lo tanto, el árbol de conocimiento, del bien y del mal, hay que llamarlo, que no era una manzana, y que no era solamente el árbol del conocimiento. Ese árbol del conocimiento, al ser ingerido, nos dio la oportunidad de tentarnos, de poder hacer cosas negativas, de poder entrar en conflicto, de poder contradecir al otro, de poder dejar de entender cosas que entendíamos hasta ese momento. ¿Por qué? Porque la mente se nos nubló. Por lo tanto, sí es verdad, estaremos en el paraíso sabiendo un montón de cosas, pero sin la necesidad de sobrevivir, sin la necesidad de avanzar, sin la necesidad de entrar en conflicto para mejorar. Por lo tanto, hubiera sido una vida bastante aburrida y quizás ello llevó a comer el árbol conocimiento, vaya uno a saber, con la promesa de ser como dioses y tener la capacidad de distinguir cosas que, siendo así, tan bueno, porque no se tiene la opción de ser malo, no lo permite. Por eso, cuando llega Hanukkah, nosotros tenemos que ser capaces de decir, reconocemos la luz y reconocemos la oscuridad. La oscuridad es lo que abunda. Tenemos que hacer como Dios al comienzo de la creación, crear luz, atraer luz con nuestras acciones, ser aquellos que impulsan el bien, empezar a saber distinguir qué es bueno y qué es malo, no poder ponernos del lado del mal, como hacen muchos, con excusas, están del lado del jamás. Tenemos que decir, ok, esto es malo, pero es necesario, esto es malo y no puede ser hecho. ¿Malo necesario? Un ejemplo. Se les manda cartas diciéndoles, mensajes, lo que sea, diciendo a la población civil en Gaza, de esa zona váyanse, va a haber un ataque militar porque ahí hay bases terroristas entre los civiles, cosa que está prohibido por la ley internacional. Desde esos lugares civiles se hacen ataques contra personas civiles de Israel. Desde esos lugares civiles hay terroristas camuflados con civiles. Todo eso es prohibido por las leyes internacionales de la ley, de la guerra, pero no les importa nada a los terroristas y a quienes los cobijan, o quizás no tienen más remedio. Entonces tiene que venir el ejército de Israel, después de haber hecho los anuncios y decir, váyanse, 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 no queremos agredir a gente que no es culpable de nada. Y si la gente se queda ahí, y si la gente sigue defendiendo a los terroristas, y son parte de los terroristas, aunque sea pasivamente, bueno, es un mal que es necesario hacer lo que hay que hacer. No es lo que se quiere, pero hay que hacerlo. ¿Se entiende? A diferencia de los terroristas de Hamas y aquellos que adrede los apoyan, que aplauden y festejan matanza y cosas horribles que se le hizo a civiles, o se le hace también a militares, que en definitiva son civiles defendiendo su país. Hay que saber distinguir lo que es bueno y lo malo y jamás ponerse del lado del mal malo. Uno puede ponerse del mal que no hay más remedio. Tratar siempre de construir shalom, tratar de buscar la luz, tratar de encender velas, de traer orden, progreso, paz, bendición. Pero si del otro lado no se permite, porque comieron demasiado de lo negativo y no lo escupieron, sino que lo metieron más adentro y dejaron que floreciera flores del mal, algo hay que hacer con ello. No se puede permitir que siga sufriendo gente inocente, realmente inocente. Habría mucho más para conversar, pero creo que esto es un buen motivo ahora para que ustedes piensen, reflexionen y podamos seguir el diálogo a través de comentarios, videos, etc. De mi parte deseo a todos ustedes que haya paz en Israel, que vuelvan los cautivos, que haya paz para todos los habitantes de bien del mundo, que no siga habiendo conflictos que son tan malignos, generados por gente malvada, que no sean más muchos los que defiendan a los malvados y sí se pongan del lado real de las víctimas, que podamos encender luces de bendición como estas de Hanukkah y que tengamos Shabbat Shalom.